Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Arrancamos la semana aquí en La Máquina de Pensar en Radio Uruguay. La ciudad vieja se está volviendo más fría, está todo nublado y probablemente ya debe estar chispeando o debe estar cayendo en cualquier momento lluvia, pero el tema es que se está enfriando el ambiente, pero el fin de semana estuvo espectacular, amigos. Hoy vamos a estar hablando de una revista literaria, vamos a estar hablando de un poeta brasilero, riograndense, y también vamos a estar hablando de teatro. Para eso le voy a dar la bienvenida a Camila Sansón. Sansón, ¿cómo andás, Camila? ¿Andás bien? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, bien, Camila. La idea de conversar con vos es sobre la obra Doméstica Realidad que ustedes llevan adelante en el Teatro El Galpón. Va los jueves y viernes a las 20 horas. Y nada, a mí me llamó la atención de esta obra la dramaturgia, una dramaturgia colectiva creada por mucha gente. Exactamente, por 5 cabecitas. 5. Es muy difícil, Sí. digamos, es muy difícil, me imagino yo, ¿o no? Es muy difícil, pero bueno, también es gratificante. Sí, somos 5, son Florencia D'Ancilio en la dirección, Sofía Espinosa en la asistencia de dirección, Etelvina Rodríguez, Natalia Burgueño y yo en escena. Son 3 actrices, la directora y la asistente directora, las 5 vinculadas o como creadoras de la dramaturgia, del texto dramático, que tampoco sé si exactamente es un texto terminado o eso va trabajándose. Y bueno, es un texto que sí, es un texto terminado, escrito, pero la realidad es que lo fuimos escribiendo en a la medida que se iba haciendo la obra, o sea, la puesta en escena y la escritura dramatúrgica estuvieron de la mano. Pero partió de un trabajo documental, dice acá. Partimos de un trabajo documental, exactamente. Lo primero que hicimos fue, estuvimos bastante tiempo investigando sobre este universo. Dentro del equipo hay 2 sociólogas, Florencia D'Ancilio, la directora de socióloga, y Etelvina Rodríguez, una de las actrices, también es socióloga. Y bueno, y partió un poco de esta premisa también de jugar un poco con conjugar técnicas de estudio sociológico para crear ficción. Eso es un trabajo que ya venía desarrollando Florencia. Técnicas de estudio sociológico, o sea, la idea es buscar datos, situaciones y después ficcionalizarlas. Exactamente, sí. No hicimos un trabajo sociológico porque no somos todas sociólogas para nada, pero sí, por ejemplo, utilizamos entrevistas, claro, observación participante y otras técnicas que rozan con eso, y bueno, y en base a eso fuimos generando ficción. Particularmente, lo primero que hicimos fue entrevistarnos con las representantes del Sindicato Único de la Trabajadora Doméstica, con la directora de la Liga de Ama de Casas, que es quien representa la patronal dentro de los consejos de salarios, y con una encargada de seleccionar las trabajadoras de limpieza en una empresa de limpieza. O sea, siempre estamos en torno a la realidad, doméstica realidad se llama esto, pero digamos, por un lado las empleadas domésticas y por otro lado las amas de casa sería. Y una tercera pata, las empresas dedicadas a eso. Exactamente, la obra es un tríptico que también tiene tres enfoques, porque tiene un primer enfoque que podría ser, que también nació de que por otro lado hicimos una pequeña encuesta por WhatsApp de 5 preguntas a mujeres de nuestra generación, amigas, hermanas, también le mandamos a madres, a nuestras madres, y en relación a eso es el universo doméstico no remunerado, ¿no? O sea, cómo la relación aún no resuelta y conflictiva de las mujeres con el espacio doméstico, con el universo doméstico. Por otro lado, también el trabajo doméstico remunerado y la relación que existe entre quien lo realiza y quien lo contrata, y bueno, y también una tercera pata que es como ya la... ¿cómo decirlo? Como la empresa, trabajo más empresario, más, ¿no? Tercerizado, digamos. Más tercerizado, más tercerizado, por llamarlo de alguna forma. De todas formas, estas 3 situaciones, estas 3 enfoques que pueden ser sociológicos en el sentido, digamos, de ver una realidad y ver verlo desde 3 puntos de vista distintos.
igual cada situación tiene que tener un conflicto teatral, un conflicto dramático. Sí, bueno, también también la obra parte de nuestro propio cuestionamiento y del propio conflicto que nos genera a nosotros como mujeres y como creadoras esa situación, ¿no? La relación de nosotras mismas con eso, con nuestra casa y con nuestros quehaceres domésticos. Entonces, en realidad yo creo que la obra es la forma, o sea, es una respuesta escénica que nosotros encontramos a esos cuestionamientos. Y más que resolver o cerrar o plantear un conflicto con su resolución, más bien como que abre las preguntas, ¿no? O sea, sí, creo que abre más preguntas que las que responde. Perfecto, perfecto. O sea, como que de alguna forma estamos poniendo nuestros cuestionamientos también un poco en escena, y eso creo que se ve. Y otra pregunta, ¿y se puede decir que es autoficcional por eso la obra o no? Qué pregunta. Y bueno, porque sí, si estás porque sí, es tu yo creo que relación sí. con el tema doméstico, bueno, Y sí, digamos, yo creo puede, que sí, ¿no? que tiene, creo que todo tiene una cuota de Siempre autoficción, todo sí. tiene algo autobiográfico y todo tiene Sí. algo que tiene que ver con obras de teatro de otros lados, literario, Sí, no o también siempre, sí, o del o de cine. situaciones que te pasaron o de que le pasaron a alguien. Hay, por ejemplo, en esto que yo te digo del trabajo, esto es importante, del trabajo, porque además de hacer estos estudios también nos basamos en bibliografía y también en bueno, películas que hay y libros sobre esto. Y en la parte en donde tratamos más el trabajo doméstico remunerado, hay un libro que escribió Mari Núñez, se llama, que es trabajadora doméstica, que se llama Domésticas y Esclavas, que recoge anécdotas de compañeras de ella, trabajadoras domésticas, y de ella misma, que lo publicó hace poquito, el año pasado creo, y bueno, y recoge un montón de anécdotas, y nosotros también trabajamos mucho con ese anecdotario y con ese universo planteado en ese libro. Perfecto, perfecto. Muy bien, Doméstica Realidad, esto va jueves y viernes a las 20 horas en el Teatro Galpón, ahí en la sala Atahualpa de Chiopo, ¿no? ¿No? Sí, en la sala Atahualpa, perdón. La sala Atahualpa. Y quedan 2 funciones en realidad, porque nosotros, bueno, tuvimos la particularidad de que estrenamos el 12 de marzo, sí. el día antes el día antes del apocalipsis, sí. Y tuvimos función 12 y 13. Cuando salimos había un cartel que decía funciones suspendidas por emergencia sanitaria. Y ahora retomamos, y bueno, y nos quedan estas 2 últimas funciones, que son el jueves y el viernes que viene. Además, obviamente que se resignificó bastante el universo doméstico en estos meses que estuvimos adentro en realidad de nuestras casas. tendrían que hacer otra obra en torno a esa realidad doméstica. No, pero sabés que fuimos en algunos casos bastante visionarias, creo. El que la vea va a ver alguna cosa que va a decir, esto lo pusieron después. Y no, ya lo teníamos. Impresionante. Bueno, sí, Doméstica Realidad, la realidad donde, digamos, las tensiones se ven o se sienten, aunque muchas veces no se digan, ¿no? Obviamente, no se expliciten. Exactamente. Te cuento la ficha técnica, ¿querés? Dale. Bueno, bien, porque vamos a una particularidad que tiene, es que la música es música original, compuesta por Patricia Turnes para el espectáculo, que se puede descargar el disco en la página de Fil de Agua, que es el sello al cual ella pertenece, el disco de Doméstica Realidad. La escenografía está diseñada por Tamara Couto y Lucía Tyler y realizada por ellas dos y por Juan Andrés Piazza. Las luces las hace Pablo Caballero, el vestuario lo hace Malena Paz y la producción es de Gabriela Pintado. Muy bien, y bueno, ya lo dijimos, ¿no? La dirección es de Florencia Dancilio y la asistencia de dirección Sofía Espinosa, las actrices Natalia Burgueño, Etelvina Rodríguez y Camila Sansón. Gracias por estar en La Máquina de Pensar y bueno, esperemos que haya una revancha el año que viene también, ¿no? Porque esto no tiene por qué terminar ahora. Pero en lo inmediato, este jueves y este viernes a las 20 horas en el Teatro El Galpón pueden ver Doméstica Realidad. Gracias por estar en La Máquina de Pensar, ¿eh? No, gracias a ti. Hasta luego. Muy bien, amigos, ahora en La Máquina de Pensar vamos a darle la bienvenida a Oscar Brando. ¿Cómo andás, Oscar? ¿Andás bien? Bien, ¿y vos, Pablo? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Tenías razón, está lloviendo, ¿eh? Sí, son los poderes que tengo de predicción. Grandes poderes. Mirás por la ventana. No, acá que hay ventana. Pero había un personaje de Saer que hacía eso en la novela Cicatrices.
Hacía el estado del tiempo y miraba por la ventana. Bueno, en algún momento vamos a tener que hablar con Oscar Brando. ¿Cuántas veces nos hemos prometido? Bueno, pero ahora estamos en otra. Ahora estamos en otra. SIC es la revista de la Asociación de Profesores de Literatura del Uruguay, una revista arbitrada que sale con, bueno, ahora no sé con qué periodicidad sale, ¿no? Pero sale 3 veces por año, Pablo. En los últimos tiempos se ha tratado de mantener esa regularidad, porque bueno, hay organismos que te exigen eso para tenerte en ciertos niveles internacionales de circulación, ¿no? Claro. Entonces hay que hacer 3 entregas anuales. Y esta de la que vamos a hablar es la segunda de este año, va a haber una tercera hacia fin de año todavía. Tiene que ver con dos poetas, en este caso, porque Benedetti es básicamente, comenzó su carrera literaria, lo decís muy bien vos, su primera publicación como poeta, y Idea Vilariño, ¿no? Dos poetas que aparte están vinculados no solo por una amistad, sino hasta por una cuestión hasta biográfica, ¿no? Los dos nacieron con diferencia de un mes y pico y murieron con diferencia de un mes o menos de un mes, una cosa así. Yo me acuerdo que Benedetti decía, por ejemplo, el chiste que hacía Benedetti, digamos, un par de veces que, pero aparte por lo menos yo se lo escuché 2 veces, era diciendo, no, porque Idea, ella es mayor. Un mes antes nació. Era así, tenía un mes más y murieron más o menos con los mismos. Ahora, a mí también me gusta jugar con esas fechas, ¿no? Digo, lo del nacimiento y la muerte es casualidad, ¿no? Imagínate. Haber publicado el primer libro de poemas el mismo año, ahí ya diría tal vez no sea una casualidad. Ahí obviamente estaba coagulando algo y los dos eran sensibles a un ambiente que les permitía publicar su primer libro, supongo que prácticamente inadvertido, ¿no? Vos lo decís que prácticamente no tuvo repercusión, y en el caso de Idea no tanto, pero en el caso de Benedetti, afuró de ese primer libro, nunca más. Claro, ese primer libro no solo no lo volvió a editar, a reeditar, sino que lo excluyó de su inventario, ¿no? Es muy raro, yo tuve, te lo digo sinceramente, no hace mucho la oportunidad de verlo y bueno, lo pedí prestado en una biblioteca, me lo prestaron y lo leí, pero si no es un ejemplar muy raro, me parece, yo qué sé, yo no soy un bibliófilo, pero creo que es un ejemplar raro. El caso de Idea era un poco distinto. Ella con su primer libro hace una proyección, un plan de publicar un libro de 26 poemas y finalmente deja los 5 poemas de La Suplicante. Lo que, supone ya en una directiva de trabajo, diríamos casi una estética, y al mismo tiempo el sacrificio de lo que iba a ser un libro a prácticamente una plaqueta, ¿no? Entonces yo creo que ese primer libro, más allá del círculo de lectores de poesía, etcétera, no puede haber tenido una gran repercusión. Incluso yo te digo, Pablo, ya adelantándome, pienso que el libro de 1957, la primera edición de Poemas de Amor, que ahora es el libro de Idea o uno de los libros, ese libro era una carpeta con 10 poemas en hojas sueltas, y yo sospecho que tampoco tuvo una gran circulación, y digo, eso genera como misterios, y bueno, pero ¿y cuándo Idea fue Idea? ¿Cuándo empezó a ser Idea? Y después, lo del por qué, que eso es algo inevitable, y al mismo tiempo yo a veces pienso que es un poco inútil. Bueno, ¿dónde está el resorte del éxito, de la popularidad, de que mucha gente la lea? El otro día en la presentación de la revista, que no hemos hablado de la revista, Pablo, ¿me dejás pasar un chivo? Sí. La revista SIC es la revista de la Asociación de Profesores de Literatura del Uruguay. Esto que estamos hablando es la entrega número 26. Empezó en el 2011 SIC, y antes todavía la Asociación de Profesores tenía un boletín. Digo porque me parece importante lo institucional. Hay una Asociación de Profesores de Literatura que funciona muy bien. Muy bien, ahora ha empezado a funcionar cada vez mejor. Digamos. Funciona muy bien, Pablo, porque, no sé. El otro día cuando hicimos la presentación en Zoom de esta revista,
yo decía, el reportaje de Benedetti a Idea, que yo lo incluí, yo coordiné este número especial, y lo incluí, ya estaba en el boletín de APLU. En el 2009, cuando mueren Idea y Mario, el boletín de APLU incluye ese reportaje. Entonces también hay que hacerse cargo de la tradición, hay que hacerse cargo de lo que está, de lo que nos precede. Esta revista puede estar bien, más o menos, yo qué sé, no sé, cada uno juzgará, pero es la acumulación de un trabajo grande, de 26 números hasta este momento de SIC y de los números del boletín y de todo el trabajo que hace una asociación. Esta revista se le regala a los 800 socios de APLU. Es decir, en este caso, esta es en papel, es una erogación grande, que no tiene retorno. Los socios de APLU tienen una cuota, o tenemos una cuota, pero quiero decir que allí hay un trabajo de peso y de entidad que, bueno, por llamarlo de alguna manera, es institucional, pero que también, y sobre todo, es cultural, ¿no? Es alimentar a esa cantidad de profesores de literatura, porque en definitiva llega a ellos, y ponerle que ellos se la presten a alguien. Lo que pueden hacer... No, pero también creo, perdón que te interrumpa, pero también creo que la ponen después digital, ¿no? En aplu.org. Eso iba a agregar. Les recomiendo a los que nos están escuchando que pongan APLUSIC, googleen APLUSIC. Ahí está revista SIC, tienen todos los números de la revista en soporte digital, hasta este último. Incluso, y a esto quería llegar, está el llamado para la próxima, vence a fin de mes, y es sobre la peste. Perfecto. La peste, digo, es esto, bueno, lo de la sopa de Wuhan y todo eso, el libro que salió ahora con cuentos, bueno, el llamado es a escribir ensayos sobre literatura, o sobre cine, sobre teatro, sobre lo que sea, o cruzados, o del tipo que a la gente se le ocurra, sobre o con motivo de la peste, de la pandemia, yo qué sé. Claro. Eso está en la página, uno la abre, lo primero que aparece es la peste con un texto que orienta y da algunas directivas posibles para trabajar sobre eso, y hasta el 31 de diciembre hay tiempo para presentar trabajos, y esa va a ser el último número del año. Bueno, pero lo importante de todo esto que también dijiste es que esta revista que estamos hablando ahora, Centenario de Benedetti e Idea Vilariño, ya se puede descargar en aplu.org y ya está también linkeada en el blog de La Máquina de Pensar para que ellos puedan directamente cliquear y puedan bajarlo. Vayamos a lo nuestro, Centenario de Benedetti e Idea Vilariño. Vos haces un artículo, digamos, de apertura de toda esta revista, donde trazás un paralelo de biográfico, intelectual, literario y político también. Claro, porque ahí, bueno, decíamos, en el entorno de las casualidades, después, en algunas cosas obviamente dejan de ser casualidades, ¿no? Comienzan nacen y mueren en esa especie de casual en fechas, pero después a lo largo de la vida van eligiendo, y en esa elección yo lo digo allí, y alguien supongo que podría saberlo con más precisión. Yo no sé cuándo fue el primer encuentro entre Idea y Benedetti. Probablemente calculo 1948, con el entorno de Marcha, y todavía no la revista Número, pero bueno, en torno a Clinamen, que era una revista donde estaba Idea estaba con Ángel Rama, con Idea Vitale, por ahí ya aparecía Emir Rodríguez Monegal estaba en Marcha, Benedetti comenzaba a colaborar con Marcha, y al mismo tiempo, hacia fines del 48 sacaba su revista. Y por ahí pueden haber tenido un primer encuentro que luego se va a consolidar cuando, fundada la revista Número, Benedetti se integre al grupo inicial de esa revista. Y entonces allí, claro que hay una decisión que, es una decisión personal, yo quiero hacer esto, me parece que la dirección de las páginas de un semanario o la publicación de una revista son vehículos culturales importantes, y ellos dos, tal vez con diferencias en que en su formación eran básicamente autodidactos, porque ninguno de los dos tenía
estudios académicos como o no eran universitarios ninguno. Claro, ¿no? imagínate que la Facultad de Humanidades se abre en el 45, ellos ya a esa altura tienen 25 años, se entra antes a la facultad. Después muchos se aproximaron y obviamente IDEA se aproximó y Benedetti lo fue haciendo de distintas maneras y bueno, terminó como profesor universitario en la Facultad de Humanidades. Exacto. IDEA también. En el 85 IDEA, ¿no? Claro, sí. En el 85 y Mario estuvo en el 70, 71, estaba en la cátedra de Latinoamericana. Y después cuando volvió también retomó algo. Pero no tuvieron esa formación inicial bueno, como yo que sé, no había Instituto de Profesores Artigas o no había tampoco Facultad de Humanidades, se daban aquellos concursos para ingresar a secundaria que son un poco míticos y que algún día yo tendría que ver los documentos que competían Bordoli, José Pedro Díaz, Almar Blix, Enemir Rodríguez Monegal, yo qué sé si competían, vamos, ponele que sí. No, pero creo que en algunos se llevaban a los puñetazos, en algunos. Según el diario José Pedro Díaz, había entre Coserio y Roberto Ibáñez, concretamente. Nada menos. Roberto Ibáñez mostraba el músculo. Exacto. Esa historia me acuerdo. Exacto. Bueno, digo, en todo ese ambiente, yo creo que ahí el encuentro, fines de los 40, y ya sobre todo la consideración de que ahí se está gestando algo, hay un proyecto cultural que entre los distintos grupos de eso que llamamos generación de 45 se va coagulando, va consolidándose, no en todos los grupos de la misma manera, pero yo creo que hay una persistencia en decir, bueno, estamos en el medio siglo XX, no se decía así, obviamente, y tenemos una idea de lo que la cultura tiene que hacer en este país o con este país o algo así. Por eso creo que, y por ahí yo lo digo en la introducción, esa reflexión sobre la generación del 900 es la confirmación de su proyecto cultural. La generación del 900 como generación literaria fundamentalmente, pero sobre todo cultural, aunque es difícil decir taxativamente si el 900 fue una generación y ellos tenían una idea de proyecto cultural, tal vez Rodó la tuviera, no sé si todos los otros la tenían de la misma manera, Julio Herrera podía tenerlo, pero obviamente no coincidía con Rodó y se llevaban muy mal. Entonces, el 45 también tenía diferencias internas, pero yo creo que sobre todo lo que tenía era esa noción del quehacer literario y del quehacer cultural. Eso en las cartas entre IDEA y Emir Rodríguez Monegal, que son maravillosas, no están publicadas todas porque está la parte de Emir, que las tenía IDEA, y las partes de IDEA están muy cribadas, están apenas en las que habían los diarios, y no sé si en el archivo de Emir aparecerán, pero allí está claro la idea que ellos tenían de la cultura. Y después lo vas a ver en Benedetti, todo a lo largo de su trayectoria, todos los años y décadas de su trayectoria, pero en el periodismo cultural, en la tarea inmensa, pero realmente descomunal. Yo qué sé, yo no quiero despreciar a nadie, pero yo no trabajé ni la 20ª parte de lo que trabajó esa gente. Vos mencionás otra cosa que es la formación del público, en el sentido de que no había público para la poesía de Benedetti e IDEA al principio. Yo digo algunas cosas, bueno, y también hay de mentido, ¿no? Digo que sí, yo creo que tenían la intención, había un background, un sustrato, bueno, yo qué sé, la enseñanza media era más accesible, ponerle entre los 50 y los 60 fue creciendo, lo que podríamos llamar la alfabetización, pero ellos se plantearon ya, ponerle en los años 40, los años 50, un proyecto muy exigente, muy exigente. Yo siempre utilizo el mismo ejemplo, arrancar la revista Número con Crímenes en la Catedral de Eliot, yo qué sé, es una locura. Digo, o publicar en Marcha el tercer acto de no me acuerdo si es de Las Moscas de Sartre, bueno, el tercer acto, y los otros dos, los resume, Rodríguez Monegal los resume. Digo, le exigen al público un esfuerzo para sacar los buenos, claro. Que si querés, yo lo que quiero es sacarte bueno. Y entonces, ese proyecto cultural, que obviamente
era uno de los proyectos culturales en circulación, digo, podía haber otros de otra índole, había una cultura popular, hay otras cosas. Estaba Susana Soca, por ejemplo. Estaba Susana Soca por otro lado, y estaba, yo qué sé, podés observar, y bueno, y después, por supuesto, todo un campo muy vasto. Estaba el otro grupo que uno generalmente reconoce en torno a la revista CIR, que tiene que ver con, no sé, con otros intereses, con otra estética, etcétera. No, y después había un problema hasta financiero, porque, digamos, la revista, uno ve la revista Número, los ejemplares, o Clinamen, digamos, y bueno, digamos, son modestos en su publicación, ahora, ¿no? Sí, una vez Ida Vitale me dijo, yo le hablaba de las revistas, y ella me dijo, no, pero yo hablo de La Licorne, esa era una gran revista. El otro eran revistitas hechas. Sí, y bueno, cuando dijo revistitas, era un poco, era elegantona, pero no lujosa, pero era elegantona. Después, claro, el Número era una revista modesta. Ahora, te digo, ahí pasa una cosa muy singular. Si vos, por ejemplo, vas a la biografía de Julio Herrera, y sí, la que quieras, pero que esté bien documentada, y mirá lo que hacía Julio Herrera con su revista, el orden, la precisión, la guita que va y viene, y todo está contabilizado. Y con la revista Número era igual. Idea, que va de Idea, los poemas de amor, ya no será, ya no te veré, ya. Todo eso, en la intimidad de la revista Número, era una cuidadosa contadora de cada una de las cosas que tenían que pasar, de la plata que iba de aquí para allá, digamos. Estaba eso también en consideración, ¿no? Bueno, van a sacar una revista y cuando se termina. Bueno, en algún momento, no sé, las versiones son distintas, dice que, bueno, la edición del número especial del 900 lo desestabilizó, pero bueno, después aparecieron otros problemas más personales y qué sé yo, pero tenían rigor hasta en eso, es decir, si hay un proyecto cultural, bueno, y tiene que tener sostén económico, vamos a tratar de ser cuidadosos con eso, ¿no? Y y en ese sentido, bueno, estaba la modestia o lo que fuera, y bueno, Número tiene una primera etapa de 25, 26 en entregas. Claro. Hablemos, Óscar, un poco de la revista SIC, simplemente para aquellos que quieran descargarlas. Está linkeada en el blog de la Máquina de Pensar. Hay varios artículos. Uno de ellos, por ejemplo, La Joven Idea, es de Vanessa Arta Sánchez y Néstor Sanguinetti. Tiene que ver sobre los apuntes sobre los poemas recobrados. Todo esto que hubo, que hablamos de la Máquina de Pensar, y que hubo todo un equipo coordinado por Ana Inés Larre Borges. Y estos dos muchachos son integrantes de ese equipo. De ese equipo, claro. Y bueno, y hacen allí un adelanto, algunas consideraciones de ese trabajo que hicieron en la Biblioteca Nacional con los poemas que no estaban recogidos en la poesía completa de... Y que eran juveniles, básicamente, también. Sí, poemas juveniles, muchos, porque también está eso, ¿no? Esa contención de ideas. Yo te decía, el primer libro va a publicar 26 poemas, publica 5, pero entonces está quedando un remanente. Ella fue muy cuidadosa, fue sumando poemas a sus libros, pero obviamente quedó. Ana Inés y el grupo siempre se preguntan, bueno, ¿no estamos traicionando? No, y por ejemplo, una cosa que dice Vanessa Arta Sánchez y Néstor Sanguinetti me llamó la atención, es que aluden a aquel evento que hubo en el cual Idea abandona Marcha porque fue censurada, digamos, por Carlos Quijano, por mencionar semen y lágrimas en un pañuelo, en un poema, ¿no? El poema del pañuelo. Y sin embargo, ellos dicen que ya anteriormente, ya en el año 43, ya Idea también estaba escribiendo así. Claro. Digamos, ¿no? Bueno, para eso tienen enorme interés esos poemas recobrados, porque decís, bueno, ¿qué era La Joven Idea? Era otra poeta, era una poeta juvenil. No, hay ya rastros, y ese que es bastante notorio, ya en los años 50, es un poema que publica en 1956, y estaba en sus antecedentes. Quiere decir que al mismo tiempo que probablemente haya modificaciones y cambios muy importantes en la poesía de Idea, es muy interesante ver las líneas de continuidad, dónde empiezan algunos asuntos, dónde empiezan estos que pueden ser problemas
semánticos o qué sé yo, y todos los problemas formales, técnicos, aquello que en lo que tanto insistía Idea con otros poetas y que ahora insistimos con ella, ¿no? Sí, hay un artículo de Gustavo La Espada que tiene que ver sobre la puerta secreta, o sea, la masa sonora del poema, el ritmo, el tema del ritmo. Ese artículo que tendría como antecedente el trabajo de Marta Canfield, que no es el que está en la revista, porque esa es una parte del trabajo. En la revista rescatamos una parte del trabajo de Marta Canfield que ella misma nos dio. No es todo el trabajo. Claro, hay un trabajo de Marta Canfield que publicó en el año 88 y que tiene una primera parte fundamentalmente formal, donde estudia los ritmos y las masas sonoras en la poesía de Idea. Y después esa otra parte que ya es sobre el estatuto simbólico de algunos poemas primeros de Idea Vilariño. Pero digo, ahí hay como una complementariedad en el caso de Idea. Era más fácil que sucediera eso en el caso de Idea que sucediera eso en el caso de Benedetti. Los artículos de Benedetti iban a ser necesariamente más dispersos porque la obra de Benedetti es inmensa. Es gigantesca, sí. Entonces, digo, la obra de Idea se presta a como una armonía de los enfoques críticos. Uno ve esto, lo otro, y casi te diría después el de Denis Rozhensky, también hace un aporte más preciso sobre un poema de Idea visto a la luz de una cuestión derridiana y bueno, después hay un recuerdo de Tatiana Oroño. Y después, claro, lo de Benedetti inevitablemente iba a ser más disperso, se iba a ir entre, bueno, lo que hace en Constanza Correa, que es argentina, con el pensamiento ensayístico y político de Benedetti, después las reivindicaciones, tanto de Rucandio, que es un español, que el otro día en la presentación decía, pero lo que pasa es que no se leen los libros de poesía de Benedetti, decía, bueno, son muchos, decían algunos, y los últimos han sido poco leídos. Sí, hay una generalización en Benedetti de lo que le pasa a cualquier escritor prolífico, que es que es difícil que te guste todo, pero también es difícil que no te guste algo, al menos, pero en general prima lo primero que acabo de decir, ¿no? O sea, no. Hay un trabajo allí, el trabajo de cierre, es un trabajo de, bueno, es un inglés que vive acá hace tiempo. Stephen Gregory, que sacó un libro, lo entrevisté. ¿Vos lo conocés? Yo digamos, lo conozco por correo electrónico. Bueno, Stephen Gregory es una de las pocas personas que conozco que es capaz de decir, yo me leí todo Benedetti. Sí, y tiene esa cuestión media inglesa que sí, que le crees que sí, que se lo leyó todo. Sí, José Gabriel Lago me decía, mirá, Gregory se quedó acá tratando de desentrañar el misterio de Benedetti, o sea que bueno, le va a llevar un rato. Es rarísimo. Pero bueno, me parece que está instalado acá desde hace tiempo y ahora está por publicar un libro, según dice en su artículo, pero ahí él hace un análisis preciso del cumpleaños de Juan Ángel, ¿no? Que lo había estudiado también Marta Canfield, ¿no? Digo, porque ahí donde tenés, bueno, dentro de esa obra tan enorme, un momento que es singularísimo, no solo en la obra de Benedetti. Digo, la obra de Benedetti, bueno, acometer una novela en verso como El cumpleaños de Juan Ángel, pero además yo creo que lo pongo en la introducción, en el momento en que prima el testimonio, ¿no? En que es en el año 71, el peso del testimonio de Rodolfo Walsh, de la misma poesía de la cárcel del Negro Gutiérrez, de Carlos María Gutiérrez, y vos decís, bueno, y Benedetti, que por supuesto estaba en ese momento en el fragor de su militancia política, hace una novela en verso, es decir, marca el estatuto literario para una novela además cuyo tema es la conversión del no, y aparte bancario, que está dedicada en el año 71 dedicada a Raúl Sendic, ¿no? Dedicada a Raúl Sendic y es la conversión del bancario en Tupamaro. Entonces, para ese tema él machaca, digamos, insiste, dice, bueno, hay un estatuto literario y se juega la ropa a eso. Es decir, creo que ahí hay una aventura que hay que apreciar y hay que mirar con cuidado.
Muy bien, Oscar, se me terminó el tiempo. Simplemente decirle a los amigos que se puede bajar esta revista que está comentando, que estamos comentando aquí con Oscar Brando. Él fue el artífice, digamos, de este número, centenario Mario Benedetti e Idea Vilariño. Y nada, gracias por estar en la máquina de pensar. Bueno, no, gracias a ti, Pablo. Un abrazo grande, che. Chao. Muy bien, esto quiere decir que del otro lado de la línea, ya en Maldonado, le damos la bienvenida a Fernández de Palleja. ¿Cómo andás, Nacho? ¿Andás bien? Buenas noches, ¿cómo estás, Pablo? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Anunció que iba a hablar de un riograndense. Exacto. Mirá, voy a empezar hablando desde Maldonado. Hoy es el cumpleaños de Maldonado, cumple 250 y pico de años. Y en un día que ha sido bastante brasilero en su temperatura, o por lo menos desde el lugar común que pensamos que Brasil es un país de calor, pese a lo cual Río Grande, por ejemplo, tiene una temperatura, un sistema de estaciones parecido al nuestro. Y aprovecho a pasar otro saludo de cumpleaños también, porque hoy, 19 de octubre, un 19 de octubre como hoy, del año 1913, nació nada más y nada menos que Vinicius de Moraes. Mira Vinicius. Vinicius es el cumpleaños, así que bueno, evité la tentación de hablar de Vinicius, ¿no? Es como... Bueno, pero en algún momento hablará, tranquilo. En algún momento hablaremos. Conversaremos de poesía, poeta, mi poeta camarada. Sí, un hombre que aparte que supo estar mucho por Maldonado y por aquí, ¿no? Pasar muchas veces. Supo beber bastante de su amigo embotellado, ¿no? Decía que el whisky era su cayó engajafado, que le decían. En el Casino San Rafael, me contaba Mario Delgado Paraín que lo veía. Pero bueno, vayamos a Mario Quintana. Bien, Vinicius fue como una puerta de entrada, ¿viste? A la poesía brasilera, a la cultura brasilera. Vinicius, por ejemplo, escribió muchos sonetos y también podemos encontrar muchos sonetos en la obra de Mario Quintana. Mario Quintana es un poeta riograndense, nacido el 30 de julio de 1906 en la ciudad de Alegrete, pero identificado mayormente con la ciudad de Porto Alegre. Digamos que hay una especie de alegría que está en los nombres de sus ciudades ahí. Alegrete es una ciudad próxima a la frontera con Argentina, donde, bueno, creo que nació alguien más por ahí, cercano a la zona de que nació Getúlio Vargas y no sé qué. Nació en Alegrete y murió en Porto Alegre. O sea, y murió en Porto Alegre, una ciudad que lo vio caminar por sus calles. De hecho, le escribió mucho a las calles de Porto Alegre y es una figura extremadamente popular en el sur de Brasil y en la literatura brasilera en general. En el sur de Brasil, por ejemplo, es tan popular que el hotel en el que vivió una cantidad enorme de años, hoy en día es la Casa de Cultura Mario Quintana. De hecho, hay una historia, porque es un hombre rico en anécdotas, ¿no? Es una historia que cuenta que en determinado momento iban a derribar ese lugar o no sé qué, y quedó en la calle. Era un poeta que vivía en un hotel, digamos que tenía una vida ya poética. Y habiendo quedado en la calle, el que lo ayudó, el que lo alojó fue un jugador de fútbol, Falcão, ¿no? Un jugador famosísimo que lo acogió en un hotel de su propiedad en el que vivió hasta sus últimos días, allá por el año 94, cuando pero qué linda anécdota esta que contabas, Nacho. Qué bien, digamos, que un jugador de fútbol recoja y le dé a un poeta, ¿no? Alojamiento. Es sorprendente. Un jugador de fútbol seguramente con inclinaciones culturales, como ha habido otros, incluso en Brasil, donde está el famoso doctor Sócrates. Te iba a decir. Era doctor en medicina, ¿no? Uno asocia generalmente el jugador de fútbol con un alejamiento total de la cultura, pero no necesariamente tiene que ser así. Bueno, Mario Quintana es conocido como el poeta de las cosas simples, porque generalmente en su poesía hay un énfasis o un foco puesto en la simplicidad de la vida, en la observación de las cosas cotidianas, de la infancia, de la juventud, del amor. Nunca cayendo en el lugar común, nunca cayendo en una simplicidad de pensamiento que podría llevarnos a confusión eso. Su popularidad no significa que sea ni simple ni tonto, ¿no? Digamos que es de esos poetas que logran conjugar la simplicidad con la profundidad y no estoy cayendo en un lugar común. De hecho, leer y releer la obra de Mario Quintana es como casi lo mismo. Uno no puede leerlo sin dejar de releerlo, porque pasa algo en la poesía, sobre todo cuando está bien escrita, es que siempre esconde una sorpresa. Claro. Siempre
hay un verso que uno lo lee y lo lee de otra manera o lo redescubre. A diferencia tal vez de la narrativa, donde uno, o de una narrativa más o menos plana, donde uno, bueno, se queda con la anécdota. Obviamente cuando la escritura es buena uno encuentra cosas, pero la poesía, como uno generalmente no logra memorizar los textos, siempre se encuentra con algo nuevo, siempre hay un descubrimiento, y eso pasa particularmente en los poemas de Mario Quintana. A mí me pasa particularmente en los sonetos. Hay un libro que es enteramente de sonetos que se llama Rua dos Cataventos, que significa calle de las veletas, que es particularmente bello en sus descripciones y en su mirada un poco nostálgica de caminante por las pequeñas calles de Porto Alegre. Incluso él añora esa pequeña calle que un día que nunca va a llegar a conocer. Siempre está, bueno, contemplando esa ciudad, y tal vez por eso tuvo esa popularidad, hizo que fuera candidateado a la Academia Brasileira de Letras, para la que fue rechazado 3 veces. Digamos que su ingreso fue rechazado 3 veces a la Academia, y parece que la 4ª vez, cuando ya lo estaban le aseguraron que estaban los votos para aceptarlo, sí, rechazó postularse nuevamente, porque dijo que 3 veces era una tragedia y una 4ª vez ya sería una comedia y no tenía ganas. y para eso escribió un poema, es de los pocos poemas que yo logro decir de memoria porque es muy corto y me dice mucha cosa, que se llama Poeminho do Contra, que dice: todos esses que aí estão atravancando meu caminho, eles passarão, eu passarinho, que sería como poemito del contra. Todos esos que están ahí trancando mi camino, ellos pasarán, yo pajarito. Claro. Cosa que en portugués es extremadamente, dice muchísima cosa, porque eles pasarán puede significar ellos pasarán, claro. O ellos pajarón. ¿No? Okay. En realidad juega con el verbo y el sustantivo que viene después, eu pasariño, con lo cual muestra la capacidad de decir muchísimas cosas con muy pocas palabras, claro. Y siempre también con una ironía, pero con una ironía suave, una ironía que se ríe un poco del mundo, de alguien que está un poco al costado, que está un poco mirando desde un lugar diferente. Por ejemplo, fue un tipo que nunca se casó, no parece que no tuvo hijos tampoco, y tampoco se le conoce en parejas, aunque se sabe que hay algunas que tuvo algunas historias de amor posiblemente muy profundas, y en una entrevista a él le preguntan a ver por sus amores, no sé qué, y él dice que ellas saben qué es lo importante, y me parece que su vida acompaña lo que es su poesía, una especie de discreción, pero que no parece muy brasilera en la idea que tenemos de Brasil, ¿no? Sí, bueno, quizás en la idea de Río Grande do Sur, más cercana a nosotros. Posiblemente, claro. Él, por ejemplo, incluso cuando le preguntan si es gaúcho, él dice que no es gaúcho, que es riograndense, cosa que decía Aldir también. En cuanto gaúcho, en general se asocia a ese individuo de botas, bombacha, bigote grande y con determinados ideales, ¿cómo se llama? ¿Cómo se puede decir? Hasta de cierto machismo que ridiculiza Luis Fernando Veríssimo en un personaje que se llama Analista de Valle, que es un psicoanalista gaucho que cura a los locos a talerazos. Es todo lo contrario de eso, es un individuo delicado, urbano, claro. y que en realidad trascendió ampliamente las fronteras de Río Grande, y hay una mirada muy puesta sobre lo que es la poesía y para quien escribe también. Por ejemplo, tiene un poema que, si me permitís, lo voy a leer en portugués y lo traduzco, que se llama Dedicatória. Quem foi que disse que eu escrevo para Selites? Quem foi que disse que eu escrevo para Boas Fonte? Eu escrevo para Maria de todo dia. Eu escrevo para João Cara de Pão, para você que está com este jornal na mão. E súbito descobre que a única novidade é a poesia. O resto não passa de crônica policial, social, política. E os jornais sempre proclamam que a situação é crítica. Mas eu escrevo
é para João e a Maria, que quase sempre estão em situação crítica. E por isso as minhas palavras são cotidianas como o pão nosso de cada dia, e a minha poesia é natural e simples como a água bebida na concha da mão. Y ahora van... Es toda una declaración de poesía también, poética, ¿no? Es toda una poética, claro. Dice, ¿quién dijo que yo escribo para las élites? ¿Quién dijo que yo escribo para el bajo fondo? Escribo para María de todos los días, escribo para Juan cara de pan, para vos que estás con este diario en la mano, y de súbito descubrís que la única novedad es la poesía. El resto no pasa de crónica policial, social, política, y en los diarios siempre proclaman que la situación es crítica. Pero yo escribo para Juan y María, que casi siempre están en situación crítica, y por eso mis palabras son cotidianas como el pan nuestro de cada día, y mi poesía es natural y simple como el agua bebida sería como en el hueco de las manos. Sí, en el cuenco de las manos. En el cuenco de las manos. Él dice una concha de mano, es como claro. Un poco difícil de traducir al español. Esa es la, 2 minutos no quedan, ¿eh? Es la mirada que siempre tiene Mario, que bueno, recomiendo que lo lean. En este caso el libro es una antología editada por el IPM, que es una editorial gaúcha que publica montones de libros. Es una antología de varios de sus libros de poemas, como A Rua dos Cataventos, Canções, Sapato Florido, O Batalhão das Letras, O Aprendiz de Feiticeiro, Espelho Mágico y otros montones. Es popularísimo. Pueden encontrar poemas de Mario Quintana en internet, incluso en YouTube, recitados por él, entrevistas, hay de todo, y está bueno asomarse a esos poetas que no son aquellos más conocidos y que más se parecen al Brasil tropical, claro. Y estereotípico. Sí, el más pero dice acá también que hizo Quintanares, una mezcla de sentencias irónicas y aforismos, que parece que es parecido a los greguerías también. Sí, el que le escribió un poema que diciéndole porque es Quintanares. Claro, le escribió un poema homenajeándolo y diciéndole que escribía Quintanares, era el poeta Manuel Bandeira, que era aquel poeta que decía: vou-me embora para passar, Gadalá, sou amigo do rei, terei a mulher que eu quero na cama que escolherei, no sé, un poema muy bueno. Y me voy a despedir con un poemita cortito de Mario, que es el último de este libro, que dice: o que o vento não levou, es lo que el viento no se llevó. No fim, tu has de ver que as coisas mais leves são as únicas que o vento não conseguiu levar. Um estribilho antigo, um carinho no momento preciso, ou folhar de um livro de poemas, o cheiro que tinha um dia o próprio vento. Y lo traduzco brevemente. Al final has de ver que las cosas más livianas son las únicas que el viento no consiguió llevar. Un estribillo antiguo, un cariño en el momento preciso, el hojear de un libro de poemas, el olor que tenía un día el propio viento. Y con esto podemos dejarlo. Impresionante, Mario Quintana, muy bien. El libro se llama Quintana de Bolso, ¿no? Es una antología, Quintana de bolsillo sería. De bolsillo, de bolsillo, claro. Muy bien. Bueno, gracias por estar en La Máquina de Pensar, y bueno, y este personaje, este escritor, Mario Quintana, riograndense, universal, yo no lo conocía, pero se puede leer, ¿no? Se puede buscar en internet, ¿no? De los mejores poetas brasileños. Te mando un abrazo, gracias por estar en La Máquina. Abrazo, nos vemos. Amigos, se terminó La Máquina. Mañana vamos a estar en el Mercado de la Abundancia a las 19 horas. Vamos a estar hablando en la segunda mesa en el ciclo Radio para Mirar sobre Mario Benedetti y Ray Bradbury. Van a estar con nosotros Gerardo Ciancio, va a estar con nosotros Vanina Arregui, va a estar hablando Juan de Marsilio y Eduardo Nogareda. La idea es seguir conversando sobre estos poetas y en este caso 2 escritores, y mezclándolos, combinándolos, haciéndolos dialogar. En este caso Mario Benedetti con Ray Bradbury, nada menos. Amigos, los espero mañana a las 19 horas en el Mercado de la Abundancia, ahí en San José, Aquiles Lanza, en el subsuelo. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.